Recording in progress. En la clase de ayer habíamos definido el ingreso marginal y el ingreso medio. El ingreso marginal como la variación del ingreso total cuando se vende una unidad adicional. El ingreso medio, el ingreso promedio por cada unidad que se vende, que no es más que el precio. Y además habíamos mencionado algo de la maximización de beneficios. Habíamos dicho que lograr el máximo beneficio es algo característico de todas las empresas en cualquiera sea la estructura de mercado. Sea una competencia perfecta, lo que vamos a tratar en esta unidad, un monopolio, una competencia monopolística, un oligopolio, duopolio o el mercado que fuere, en todos se maximiza beneficios. ¿Cuándo tiene lugar esa maximización de beneficios? Bueno, la regla es que el ingreso marginal debe igualar al coste marginal. Ahora, ¿de dónde sale que el ingreso marginal sea igual al coste marginal? Bueno, para comprenderlo, primero vamos a definir lo que es el beneficio marginal. El beneficio marginal, nosotros ya conocemos el beneficio total, que es la diferencia entre ingreso total y coste total. Por lo tanto, el beneficio marginal va a implicar la variación del beneficio total cuando se vende una unidad adicional. Recordemos que siempre que hablemos de una palabra marginal, significa que es variación y por lo tanto es derivada de una función aplicado a la economía. Por ello, el beneficio marginal, variación del beneficio total ante variaciones en las cantidades vendidas. Es decir, en cuánto se incrementa el beneficio total cuando se vende una unidad más. El beneficio marginal es la derivada del beneficio total. Vamos a ir haciendo esa aclaración. El beneficio marginal es la derivada del beneficio total. Es decir, es la derivada de ingreso total y de coste total. O sea, precisamente la derivada del ingreso total menos el coste total respecto de Q. La derivada del ingreso total, habíamos mencionado en la clase de ayer, es el ingreso marginal. Mientras que la derivada del coste total ya sabemos que es el coste marginal. Por lo tanto, la diferencia entre ingreso marginal y coste marginal, como estamos viendo ahí, es el beneficio marginal. Esto tiene una particularidad, y acá viene como una explicación un poco más matemática, pero bueno, la tenemos que hacer. Decimos que el beneficio marginal es la diferencia entre el ingreso marginal y el coste marginal. También hemos mencionado que la regla para maximizar beneficios es ingreso marginal igual a coste marginal. Si ingreso marginal es igual al coste marginal, ello implica que el beneficio marginal es igual a cero. Porque si ingreso marginal es exactamente igual que el coste marginal, la diferencia entre el ingreso marginal y el coste marginal es igual a cero, si son iguales. Y acá viene una cuestión más matemática, muy de matemática 1 cuando vemos análisis de variación de las funciones. El beneficio marginal es la derivada primera del beneficio total. E igualar a cero, una derivada primera, es maximizar una función. O sea que, matemáticamente, cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal, implica que el beneficio marginal sea igual a cero, porque si son iguales, la diferencia es cero.
El beneficio marginal es la derivada primera del beneficio total. Si lo estamos igualando con cero, estamos maximizando la función. ¿Y qué queremos lograr nosotros? La maximización de beneficios. O sea que tenemos la explicación económica y la explicación matemática. Entonces, esto sería explicación económica y lo de abajo sería la explicación matemática. Eso simplemente para que tenga sentido el por qué lo hacemos. Ya vamos a revisar en algunos ejercicios que cuando igualamos el ingreso marginal con el coste marginal, más si estamos igualando una función lineal con una función cuadrática, ahí va a resultar conveniente armar un polinomio, agrupar similares e igualar a cero la función, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que estamos planteando acá. Pero bueno, ya va a llegar el ejercicio. Ahora vamos a revisar un gráfico que a simple vista es medio complicado de analizarlo, pero si lo vamos viendo detalladamente, vamos a ver que es fácil. Solamente que, bueno, a simple vista no tiene mucho sentido. Es el gráfico que estamos viendo a continuación. Ahí tenemos el ingreso total con color negro, el coste total con color rojo. Vemos que el coste total tiene la forma de una función cúbica, como ya lo hemos visto antes, que tiene ese tramo de panza hacia arriba, punto de inflexión, panza hacia adentro. Y en color azul tenemos la curva de beneficio total. Eso no lo hemos anotado ahí, así que lo vamos a dejar mencionado acá. Esto sería la curva de beneficio total. En el eje de ordenadas y abscisas tenemos en ordenada ingreso total, costo total y beneficio. Y en abscisas tenemos la producción, es decir, las cantidades que se van a vender. Vamos a dividir esto en tres tramos. Vamos a tener el primer tramo, vamos a marcarlo bien. Luego tenemos el segundo tramo. Y finalmente vamos a tener el tercer tramo. Ahí vamos a hacer bien la separación para distinguir uno del otro. Vamos a tener el primer tramo, arranca en cero y finaliza cuando el ingreso total intersecta el coste total. Por lo tanto, en ese punto, sacamos ahí la flechita, el ingreso total es exactamente igual al coste total. Como son iguales, implica que el beneficio total en ese punto es igual a cero, porque la diferencia entre ingreso total y coste total, si son iguales, va a ser igual a cero. En el segundo tramo, ahí notamos que el ingreso total se encuentra por arriba del coste total. Por lo tanto, como el ingreso total, la curva de color negro, se encuentra por arriba del coste total y vemos que es ascendente, se aprecia claramente que el ingreso total, el beneficio total, perdón, comienza a ascender, es decir, comienza a crecer. Inicialmente, en el primer tramo, eso ya lo vamos a dejar anotado, en el primer tramo vemos que el costo total está por arriba del ingreso total. Por ello, el beneficio total se encuentra en la parte negativa, es decir, en el cuarto cuadrante. El beneficio se hace cero cuando el ingreso total iguala al coste total. Ahí pasamos al segundo tramo. Vemos que el ingreso total está por arriba y además es ascendente. Y por lo tanto el beneficio total comienza a incrementarse. El beneficio total se incrementa hasta este puntito que estamos marcando de color verde. Y ahí vemos que hemos marcado unos guiones. Nos movemos hacia arriba y vemos que el ingreso total, su pendiente,
iguala a la del coste total. En realidad, se igualan a la distancia. No están haciendo una tangencia, pero las pendientes son iguales a la distancia. Guardan la misma distancia entre sí, podríamos decirlo de esa forma también. En definitiva, cuando se igualan las pendientes ahí a lo lejos, sería la situación donde ingreso marginal iguala al coste marginal y por lo tanto se determina la cantidad óptima, Q supra asterisco, aquella que maximiza beneficios. Y sacamos flechita, Q supra asterisco es aquel nivel de producción maximizador de beneficios donde el ingreso marginal iguala al coste marginal. Ahora sigamos viendo el gráfico. Más allá del punto óptimo, lo vamos a marcar con color verde oscuro, vemos que el ingreso total comienza a decrecer. El ingreso total comienza a decrecer a la par que el coste total comienza a aumentar. Vemos que hace ese movimiento ascendente y el beneficio total comienza a decrecer. Lógicamente, si cae el ingreso total, cae también el beneficio total. Hasta el punto en que el ingreso total vuelve a coincidir con el ingreso total, costo total igual a ingreso total, y por lo tanto en ese punto el beneficio vuelve a ser cero. Lo estamos viendo ahí, lo estamos marcando con un círculo en verde oscuro, donde la curva de beneficio total vuelve a tocar el eje de abscisas, es decir, se hace igual a cero de nuevo. Si se sigue produciendo en el tercer tramo, por empezar, ya no es conveniente producir más allá de la cantidad óptima o más allá del punto óptimo. Es decir, producir más allá de Q supra asterisco ya no es conveniente porque vemos que los costos son ascendentes, el ingreso decrece hasta el punto que el beneficio se hace cero, y si seguimos produciendo en el tercer tramo y el beneficio ya se vuelve negativo, y no conviene trabajar con pérdidas, porque las pérdidas es difícil bancarlas hacia el largo plazo. Tal vez en el corto se puedan bancar, ya vamos a ver esa parte, pero en el largo plazo es insostenible soportar pérdidas en una empresa. Bueno, eso sería el gráfico. Vamos a dejar ahí algunas anotaciones como para que nos quede bien detallado. En el libro simplemente vamos a encontrar el gráfico y la explicación de la cantidad óptima, donde se igualan las pendientes de ingreso total y coste total a la distancia, y además esa cantidad óptima representa aquella que maximiza beneficios, donde el ingreso marginal iguala al coste marginal. Vamos a dejar entonces ahí las aclaraciones. Observando el gráfico, distinguimos tres tramos. Vamos a tener en el primero, el coste total supera al ingreso total. Por tanto, el beneficio total es negativo. Por ello, la curva de beneficio se sitúa en el cuarto cuadrante. Recordemos que los cuadrantes se leen en sentido antihorario. Llegando al segundo tramo, el ingreso total coincide con el costo total. Por tanto, el beneficio total es nulo, ya que la diferencia entre ingreso total y coste total es igual a cero. La curva de beneficio total coincide con el eje de abscisas. A medida que avanza
el segundo tramo, a medida que avanza el segundo tramo, vemos que el ingreso total es ascendente y se sitúa por arriba del costo total, se sitúa por arriba del coste total, el cual es descendente hasta que a la distancia se igualan ambas pendientes. Hasta que a la distancia, vale esa aclaración, se igualan ambas pendientes. Vemos que el beneficio total también es ascendente hasta que alcanza su pico máximo que sería donde se igualan las pendientes de ingreso total y coste total. Allí, la producción se encuentra en su nivel maximizador. Se encuentra en su nivel maximizador de beneficios. Es decir, aquel para el cual el ingreso marginal coincide con el coste marginal. Bueno, producir más allá de ese punto, producir más allá de ese punto óptimo, tendría como consecuencia mayores costes e ingresos. Y ello se hace evidente, cuando pasamos al tercer tramo, donde incluso el beneficio se vuelve negativo. Bueno, eso sería la explicación. En el caso que tengamos que explicar este gráfico, habría que mencionar todos esos detalles que hemos marcado. Y bueno, esta sería la explicación. Lo más importante de todo esto es la conclusión final, que no se produce más allá del punto Q suprasterisco, por el motivo de que el ingreso total comienza a descender y el costo total aumenta, y por lo tanto el beneficio se vuelve negativo. Eso sería como la conclusión más importante. Ahí continuamos. Bueno, y simplemente marcamos para tener bien en cuenta a la hora de graficarlo algunos puntos, el tema de cuando se igualan las pendientes de ingreso total y coste total. Simplemente es por ello que lo hemos marcado ahí con circulitos. Ahora sí nos vamos a adentrar en el mercado competitivo, principalmente en la empresa de un mercado competitivo. Acá hay que saber diferenciar bien a la hora de graficar lo que le pertenece a la empresa, lo que es de la industria y lo que es del mercado. Ya vamos a llegar a esta parte. Veamos primero acá. En la competencia perfecta, las empresas se enfrentan a una demanda perfectamente elástica. Ayer, cuando mencionamos los supuestos, hemos comentado que en un mercado competitivo existen muchos productores y todos ofrecen exactamente el mismo bien. Por lo tanto, si todos ofrecen el mismo bien, a los consumidores les va a dar lo mismo comprarle al productor 1, al productor 2 o al productor 1000, si total todos hacen lo mismo. Por ello, los consumidores son muy sensibles a los cambios en los precios. El productor 1 no puede cobrar más caro que el productor 2.
Y lo mismo el productor 50 y el productor 1000. Son precios aceptantes, aceptan el precio que determinó el mercado. Ahora, vale esta aclaración. La demanda de la empresa, en términos gráficos, lo vamos a plantear así, en términos gráficos, la demanda de la empresa es una línea recta horizontal, cuya elasticidad precio de la demanda tiende a infinito. Una cosa es la demanda de la empresa y otra muy diferente será la demanda del mercado. La demanda del mercado, vale la aclaración que la demanda del mercado es la suma de las demandas de la empresa. Es la suma de las demandas de todas las empresas. Es una curva de pendiente negativa. Fundamental esa aclaración, y eso es algo que lo tenemos que tener bien presente a la hora de graficar la demanda de la empresa y la demanda de mercado. La demanda de la empresa es una línea recta horizontal, porque la elasticidad precio de la demanda tiende a infinito, ya que los consumidores son perfectamente elásticos, es decir, son muy sensibles a los cambios en el precio. Por ello, los productores competitivos no tienen ningún poder para fijar el precio que deseen. En competencia perfecta no les va a quedar otra que cobrar el precio que determinó el mercado. ¿Sí? Es así. Ya lo vamos a ver bien cómo queda en el gráfico. Otra aclaración es que solo en los mercados competitivos la demanda de la empresa es igual al precio, es igual al ingreso marginal e igual al ingreso medio. Eso que estamos viendo ahí con color rojo y en negrita, solo en los mercados competitivos. En los demás mercados vamos a ver que el precio es igual a la demanda e igual al ingreso medio, pero no igual al ingreso marginal. Es más, en monopolio vamos a ver que el precio supera al ingreso marginal. Pero esa situación no pasa en competencia perfecta. En competencia perfecta todos son iguales. Demanda, precio, ingreso marginal e ingreso medio. Y ello nos damos cuenta cuando lo vemos en el gráfico. Esa línea recta horizontal de color azul sería el precio, es el precio que determinó la interacción entre oferta y demanda. Ahí vamos a agregar la curva de oferta de la industria con pendiente positiva. En el corto plazo, la curva de oferta siempre tendrá pendiente positiva. Ahí hacemos la aclaración, curva de oferta de corto plazo, la cual tiene pendiente positiva porque la elasticidad precio de la oferta en el corto plazo tiene pendiente positiva. Ya vamos a ver de dónde sale la curva de oferta, de dónde surge. En realidad, esto ya lo deberíamos saber. La curva de oferta de la industria es la suma de las ofertas individuales, es decir, la suma de las ofertas de cada empresa. Pero eso era un comentario muy de Eco 1. Nosotros acá vamos a ver cuál es la curva de oferta de la empresa para así saber cómo se llega a la curva de oferta de la industria. Otra aclaración. Vemos que ahí en el gráfico tenemos de un lado la empresa y del otro la industria.
Aclaración, porque en la filmina y en el libro también lo van a encontrar de esa manera. Cuando decimos industria, y recordemos la primera clase porque arrancamos haciendo esa distinción, cuando decimos industria, nos referimos solamente a la oferta, es decir, al conjunto de productores. En cambio, si hablamos de la interacción de oferta y demanda, ahí pasamos a hablar del mercado. Entonces, la industria es solamente la oferta. Hacemos ahí la aclaración. La industria es solo la oferta, mientras que el mercado sería oferta y demanda. Es igual a oferta y demanda. Bueno, vemos que el precio que determinó el mercado, le vamos a llamar simplemente precio P, no vamos a hacer ninguna otra aclaración más. Ese precio P es el que determinó el mercado, mediante la interacción entre oferta y demanda. Y ese precio es el que acepta la empresa y que por lo tanto va a cobrar. Además vemos que el precio, vamos a dejar ahí anotado, el precio es igual a la demanda de la empresa, además es igual al ingreso marginal y además es igual al ingreso medio. Nosotros ya sabemos que el precio es igual al ingreso medio, eso ya lo hemos comentado porque el ingreso promedio por cada unidad que se vende no es más que el precio que se cobra. La demanda es una línea recta horizontal porque la elasticidad precio es perfectamente elástica, es decir, tiende a infinito. Además, es igual al ingreso marginal, ya que en los mercados competitivos, sí o sí, el precio debe coincidir con el ingreso marginal y con el coste marginal. Eso lo vamos a dejar anotado abajo. En los mercados competitivos, necesariamente el precio coincide con el ingreso marginal y coincide con el coste marginal. Ahí lo dejamos. Hemos marcado ahí en el gráfico el punto A. ¿Qué representará ese punto A? Que como vemos es cuando el precio intersecta al coste marginal. Con color rojo y en forma de U, el coste marginal. Ese punto A representa la maximización de beneficios para una empresa competitiva. En el punto A se maximiza beneficios. Recordemos que la maximización de beneficios tiene lugar, la regla que es para todos los mercados, tiene lugar cuando el ingreso marginal coincide con el coste marginal. Acabamos de anotar ahí abajo de que en competencia perfecta el precio necesariamente coincide con el ingreso marginal y el coste marginal. Por lo tanto, si en competencia perfecta el precio coincide con el ingreso marginal y coincide con el coste marginal, la regla para maximizar beneficios en competencia perfecta es precio igual a coste marginal. En realidad, no es que es una regla aparte. La regla es igual para todos los mercados. Ingreso marginal igual a coste marginal. Lo que sucede es que en competencia perfecta, el precio es exactamente igual que el ingreso marginal y exactamente igual que el coste marginal. Por ello, para ser más precisos, decimos que en competencia perfecta se maximiza beneficios cuando el precio coincide con el coste marginal. ¿Por qué somos más precisos con ese detalle? Porque a partir de ello se deduce que en competencia perfecta las empresas
no cobran un precio que exceda el coste marginal, porque de ser así, pasaríamos a un mercado no competitivo. Vamos a dejar ahí la aclaración. La razón por la cual remarcamos que el precio coincide con el coste marginal es que ello implica que la empresa competitiva, que las empresas competitivas no cobran un precio que exceda al coste marginal. Porque si no fuera así, mejor dicho, porque de no ser así, estaríamos en un mercado no competitivo. En los mercados no competitivos se caracterizan porque el precio es mayor que el coste marginal y que el ingreso marginal. Eso es algo que lo vamos a ver en monopolio en la próxima unidad. Ahí va a cerrar bien la idea del por qué en competencia perfecta necesariamente el precio coincide con el coste marginal. Y además mencionamos algunas cuestiones más. Como el precio coincide con el coste marginal, el mercado se vacía. Es decir, llega a un equilibrio. Eso es muy obvio. Estamos observando ahí en el gráfico de que el mercado ha llegado a su equilibrio. Oferta ha igualado a demanda, por lo tanto el mercado se vacía cuando llegamos a un equilibrio. Por lo tanto se puede deducir que en competencia perfecta se produce lo socialmente óptimo y eficiente en términos de bienestar social. Todas estas aclaraciones, a lo mejor en esta clase van a quedar un poco sueltas en el aire, pero cuando analicemos el monopolio en la unidad 6, la semana que viene, y lo comparemos con la competencia perfecta, ahí vamos a ver el por qué en monopolio surgen las pérdidas irrecuperables de eficiencia. Bueno, en la semana que viene vamos a ver bien de qué se trata. Bueno, en definitiva, ¿qué queremos decir ahí? Cuando decimos que en competencia perfecta se produce lo socialmente óptimo y eficiente en términos de bienestar social. Es decir, se produce lo que el mercado requirió, lo que el mercado necesitó. ¿Sí? El mercado quería 1000 unidades, se producen 1000 unidades. El precio para esas 1000 unidades coincide con el coste marginal, por lo tanto, nadie cobra sobreprecios, todos maximizan beneficios e inclusive podríamos decir que no hay ni excesos de demanda ni excesos de oferta, o sea, todos quedamos contentos porque se llega a un equilibrio, cosa que no sucede en el monopolio o en cualquier empresa que se corresponda a un mercado no competitivo. Bueno, unidad 6, ahí va a quedar un poquito más claro de a qué estamos haciendo referencia con este comentario último. Vamos a dejar esto de lado y vamos a retomar el gráfico. Bueno, ya sabemos que se maximiza beneficios en el punto A porque el precio coincide con el coste marginal e ingreso marginal. Y ahora nos queda por saber si esta empresa efectivamente está ganando o está perdiendo. Entonces, vamos a hacer ahí algunas aclaraciones. Para maximizar beneficios, es necesario contar con la curva de coste marginal. Para saber
si la empresa tiene ganancias o pérdidas, es necesario contar con la curva de coste medio. Y finalmente, para marcar la curva de oferta de la empresa en el corto plazo, es necesario contar con la curva de coste variable medio. Dejamos esto a un costadito. Entonces, ya hemos maximizado beneficios. Ahora nos falta saber si esta empresa efectivamente está ganando o está perdiendo, o si tiene beneficios nulos. Bueno, para ello vamos a agregar una curva de coste medio. La curva de coste medio va a tener forma de U, ya que si tiene forma de U el coste marginal, la curva de coste medio también tendrá forma de U. Recordemos que el coste medio en su punto mínimo coincide con el coste marginal. Nos queda ahí coste medio. Vamos a agregar además, para que nos quede ahí para lo que vamos a marcar luego, la curva de coste variable medio. La curva de coste variable medio también coincide en su punto mínimo con el coste marginal. A continuación vamos a marcar el ingreso total, el coste total y el beneficio total de esta empresa. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a trabajar con el supuesto de que el precio que determinó el mercado fue igual a un precio de 50. El precio que determinó el mercado y el precio que cobra la empresa es igual a 50. Se observa en el gráfico que el precio cobrado está por arriba del coste medio correspondiente al nivel de producción maximizado. Eso que acabo de mencionar sería el punto B. Vamos a marcar ahí en el gráfico el punto B. Vemos que el punto B es justo ahí el coste medio. Se observa ahí que en el punto B es donde pasan los guioncitos que se corresponde a la producción maximizadora de beneficios. Por lo tanto, B es el coste medio que se corresponde a ese nivel de producción. Como se observa, el punto B, es decir, el coste medio de ese nivel de producción, se encuentra por debajo del precio. Podríamos decir que en aquel punto el precio, por tirar un valor, es igual a 40, porque claramente el coste medio está por debajo del precio. Por lo tanto, esto le vamos a llamar punto C, lo vamos a marcar bien. Ahí donde marcamos el coste medio igual a 40, esto le vamos a llamar punto C. Y además tenemos el 0 ahí, que no lo hemos anotado anteriormente. Bueno, el ingreso total va a estar comprendido por P, A, Q y 0. Es decir, todo ese cuadrado va a representar el ingreso total. Ahí lo vamos a pintar con color celeste. Todo esto que estamos pintando con color celeste representa el ingreso total, el área comprendida entre P, A, Q y 0. Ahí lo pueden expresar como ustedes quieran. Si quieren decir el área comprendida entre A, Q, 0 y P, da lo mismo, con que se entienda que es ese cuadrado suficiente. Ingreso total. Ahora vamos a marcar el coste total,
porque si a ese coste medio, a ese punto B, lo multiplicamos por Q, lógicamente llegamos al coste total. Y el coste total, que lo vamos a marcar con color rojo, es el cuadrado comprendido entre C, B, Q y 0. Todo ese cuadrado que estamos pintando de rojo es el coste total. Bueno, de más decir que el ingreso total supera al coste total. Además, el precio cobrado excede al coste medio. Por lo tanto, tenemos beneficios positivos. Es decir, hay una ganancia de 10 pesos por cada unidad que se vende. Por lo tanto, si multiplicamos esa ganancia unitaria de 10 por el total de unidades que se venden, llegamos al beneficio positivo total. En el gráfico, el beneficio es el área comprendida entre P, A, B y C. Es decir, todo ese rectángulo que estamos pintando de color verde claro sería el beneficio total. Repasando, lo vamos a anotar ahí un costadito. El ingreso total es igual al área comprendida entre P, entre A, entre Q y 0. El coste total es igual al área comprendida entre C, entre B, entre Q y 0. Y el beneficio total, que sería la diferencia entre esas áreas, es igual a P, A, B y C. Recuerden que lo pueden expresar en el orden que ustedes quieran, siempre y cuando obviamente sea el área que uno observa en el gráfico, ¿sí? Así que bueno, eso sería. Claramente este es el caso de una empresa competitiva con ganancias en el corto plazo. Vamos a hacer la aclaración. Lo que estamos viendo es una empresa competitiva con ganancias en el corto plazo. Vemos que maximiza beneficios, es decir, el precio cobrado coincide con el coste marginal, y además el beneficio es positivo al ser el precio superior al coste medio. Vale la aclaración y volvemos a repetir, estamos en el corto plazo, ¿sí? Todavía no hemos visto nada de largo plazo. El largo plazo lo vamos a dejar para la semana que viene. Dejamos esto a un costado y bueno, ahí estamos. Ahora faltaría marcar la curva de oferta de la empresa competitiva en el corto plazo. Bueno, la curva de oferta es fácil, es el coste marginal a partir del coste variable medio mínimo. Ahí viene la explicación un poquito más engorrosa. Entonces, lo vamos a ir dejando, primero lo vamos a marcar ahí en el gráfico, lo vamos a marcar con color amarillo, vamos a pintar el coste marginal a partir del coste variable medio mínimo. Ahí marcamos primero el coste variable medio mínimo y vamos pintando todo el coste marginal. Bueno, todo eso que hemos pintado de amarillo en el coste marginal es la curva de oferta de la empresa competitiva en el corto plazo. Bueno, la curva de oferta de la empresa tiene pendiente positiva porque la elasticidad precio de la oferta es positiva. La curva de oferta de la industria, es decir, la que forma parte del mercado, también tiene pendiente positiva por el mismo hecho, porque la elasticidad precio de la oferta es positiva en el corto plazo. Eso es algo que va a cambiar hacia el largo plazo, porque en el largo plazo, dependiendo de cómo sean los costes de producción, crecientes, decrecientes o constantes,
la oferta podrá ser positiva, negativa o una línea recta horizontal. Bueno, eso es algo que en la semana próxima lo vamos a ver con más detalle. Ahora vayamos a la explicación más técnica del por qué decimos que en el corto plazo la curva de oferta nace a partir del coste variable medio mínimo. Que dicho de paso, al coste variable medio mínimo, lo vamos a dejar anotado, se lo denomina punto de cierre. El coste variable medio mínimo se lo denomina punto de cierre. En el corto plazo, vale la aclaración que estamos hablando del corto plazo. Bien, ahí seguimos. Ahora sí pasemos a denominar la curva de oferta de la empresa competitiva en el corto plazo. Para el largo plazo va a ser también el coste marginal, pero con una diferencia. Bueno, acabamos de ver que la curva de oferta es el coste marginal a partir del coste variable medio mínimo en el corto plazo. La razón de ello es que en el corto plazo el productor competitivo ofrece siempre y cuando logre cubrir el coste variable. Siempre y cuando logre cubrir el coste variable. Acá va a haber una pequeña discusión respecto a lo que ustedes vieron en contabilidad. En contabilidad, cuando ven el punto de equilibrio y toda esa cuestión, se les dice que la empresa cierra sus puertas cuando no puede cubrir el coste fijo. Eso es lo que opina la contabilidad. Desde el punto de vista de la economía, es necesario cubrir los costes variables. Y vayamos con un ejemplo. Un empresario, un productor, puede tener como coste fijo el alquiler del local o de la fábrica donde opera su negocio. Va a tener como coste variable los insumos de producción, las materias primas, inclusive la mano de obra que contrata, también la podemos considerar un coste variable. Decimos que es un coste variable porque contratamos trabajo en función de cuántas horas tenga que trabajar la fábrica. Imaginemos que la fábrica está media floja de plata. En el corto plazo, yo puedo hablar con quien me alquila el local o quien me alquila el lugar donde está la fábrica y le puedo decir, mira, bancame por favor, bancame hasta abril, hasta mayo, y ahí te pago todo de una. Cobrame intereses, pero bancame hasta mayo, por favor. Bueno, en una de esas el que nos alquila no va a tener problema. Ahora, nosotros le decimos al que nos vende los insumos, las materias primas, que sería nuestro coste variable, le decimos, mira hermano, no te puedo pagar hasta mayo, directamente me cuelga el teléfono, me manda a la mierda. A menos que sea un tipo muy flexible y esté dispuesto a arriesgar a que yo después no le pague. Ni hablemos si le decimos a los trabajadores, miren, les vamos a pagar recién en mayo. Los trabajadores tienen que comer, con justa razón, van a venir con el gremio y van a hacer quilombo. Por ello, es más lógico el razonamiento
que plantea la economía, de que es necesario cubrir el coste variable para seguir produciendo y ofreciendo. Entonces, mientras el ingreso total supere al coste variable, es decir, mientras el precio supere al coste variable medio, ahí cuando decimos el ingreso total supera el coste variable, es en términos totales. Y cuando decimos precio supere al coste variable medio, es en términos medios, es decir, en términos unitarios. Entonces, mientras el ingreso total supere e incluso iguale, porque también se puede decir eso, supere o iguale al coste variable, y el precio supere o iguale al coste variable medio, el productor ofrece, inclusive si tiene pérdidas. Aquí estamos haciendo referencia a ello. En una de esas, el precio está por debajo del coste medio. Pero si está por arriba del coste variable medio, la empresa puede seguir ofreciendo. Dejamos ahí la aclaración. Con lo último, nos referimos a que la empresa puede cobrar un precio que sea inferior al coste medio. Es decir, trabaja con pérdidas, pero aún así puede ofrecer porque al menos cubre el coste variable medio mínimo. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión y lo más importante de esto? Que en el corto plazo, el precio mínimo dispuesto a aceptar por el productor competitivo, es el coste variable medio mínimo. Es aquel que iguale al coste variable medio mínimo. Por ello, al coste variable medio mínimo se lo denomina punto de cierre, ya que si no se cubre ese precio, ese coste, ya que si no se cubre ese coste en el corto plazo, la empresa debe cerrar sus puertas. Bueno, todo esto solo para el corto plazo, porque en el largo plazo la decisión de cierre va a ser cuando el precio iguale al coste medio. Y ni siquiera va a ser una decisión de cierre, porque la condición de largo plazo es que el precio coincida con el coste medio para que el beneficio sea nulo. Pero bueno, eso es algo que lo vamos a ver más adelante, en la próxima semana. Por ahora, nos conformamos hasta acá. Que el punto de cierre es cuando el precio coincide con el coste variable medio mínimo, porque si el precio está por debajo de ese punto, y el empresario pobrecito se caga fundiendo. En el corto plazo se puede bancar pérdidas, pero siempre y cuando se cubra una parte del coste variable. Y obviamente, solo en el corto plazo, porque en el largo plazo, bancar pérdidas es imposible, ¿sí? No creo que el empresario ponga plata de su bolsillo para bancar pérdidas. Directamente cerraría la empresa. Bueno, esto sería entonces
Cuando la empresa tiene ganancias, hemos marcado la curva de oferta, hemos dicho de qué depende de que ofrezca en el corto plazo, cuál es su punto de cierre, y veamos ahora, para ir cerrando la clase de hoy, cómo nos damos cuenta en el gráfico cuando tiene pérdidas o cuando tiene beneficios nulos. Esos son los próximos gráficos que nos quedan. Ahí continuamos. Es simplemente un pequeño ejercicio como para ver algo de número y no tanto gráfico. Una empresa competitiva se enfrenta a la siguiente función de demanda: cantidad demandada igual a 200 menos 0,50p. Sus costos son costos totales 5q al cuadrado menos 15q más 50. Calcular y precio y cantidad que maximizan beneficios. Bueno, vemos que el ejercicio nos da una función directa y al principio, cuando arrancamos con las primeras clases, habíamos dicho que a partir de la unidad 5 siempre vamos a trabajar con la demanda inversa. Así que bueno, va a ser conveniente hacer el despeje para llegar a la función inversa de demanda. Es decir, llegar a la función precio en función de cantidad. Los despejes son sencillos. Arrancamos con Q igual a 200 menos 0,50p. 200 va a pasar para el otro lado con signo negativo, con el signo opuesto. Menos 200 más 1Q. Esto, aunque no lo veamos, está acompañado de 1. Igual a menos 0,50p. Menos 0,50p está multiplicando, va a pasar dividiendo a menos 200 y a 1Q. Menos con menos, 200 dividido en 0,50 nos queda 400. Esto sería la ordenada. Más por menos, si hace menos, por pendiente negativa, 1 dividido en 0,50 nos va a quedar 2. Por lo tanto, 400 la ordenada, menos 2 la pendiente. Ahí nos queda entonces la función de demanda inversa. Recordemos que la regla para maximizar beneficios en competencia perfecta es aquella, o mejor dicho, es cuando el precio iguala con el coste marginal. La función precio ya la tenemos, que es igual a 400 menos 2Q. A esa función precio la tenemos que igualar con la derivada del coste total, que sería el coste marginal. En este caso, derivar el coste total es muy fácil, porque nos va a quedar en 5 por 2, 10Q, menos 15, y la derivada de una constante es igual a 0, así que ahí nos queda precio igual a coste marginal. Bueno, esto no es nada complejo, así que directamente lo resolvemos ahí. Agrupamos semejantes, nos va a quedar 400 más 15. 15 que está restando pasa sumando, igual a 10Q, menos 2Q va a pasar para el otro lado sumando. Esto nos quedará 415 igual a 12Q, y la cantidad que maximiza beneficios va a ser igual a 415 dividido en 12. La cantidad que maximiza beneficios es igual a 34,58. A esto directamente lo redondeamos y lo dejamos como 35 unidades. Bueno, hacemos una pequeña, lo revisamos rápidamente. 400 menos 2Q igual a 10Q menos 15. 400 más 15, 415. Bueno, aparentemente hemos hecho todo bien. Así que las cantidades que maximizan beneficios son 35. Una vez que tenemos esas cantidades, podemos calcular el precio reemplazando las cantidades en la función precio, y 400 menos 2 por 35
Es decir, 400 menos 70, esto sería igual a 330. 330 es el precio que se corresponde a la maximización de beneficios. Vamos a hacer rápidamente un gráfico. Lo hacemos simplemente a mano alzada, pero para que cierre la idea. Vamos a tener el gráfico de la empresa y vamos a anexar también con el gráfico del mercado. En los ejes, precio y cantidad. Recordemos que la demanda de mercado tiene pendiente negativa, la oferta pendiente positiva, la interacción entre oferta y demanda determinó el precio que acepta la empresa. Ese precio que acepta la empresa es igual a 330, ahí marcamos bien para que coincida con el equilibrio. Y ese precio es igual a la demanda, al ingreso marginal, al ingreso medio y obviamente al precio que cobra la empresa. Marcamos con color rojo y con forma de U. Bueno, en realidad el coste marginal para este caso sería una función lineal, porque vemos que el máximo exponente está elevado a la 1, 10q menos 15. Por lo tanto, directamente hacemos una cosa así, una función lineal en lugar de forma de U. Coste marginal intersecta el precio en el punto A. Por lo tanto, para un precio de 330, la empresa produce 35 unidades. No sabemos cuántas serán las cantidades totales del mercado, porque para ello sería necesario contar con todo, con cuánto producen todas las empresas. Solamente marcamos el de la empresa que nos da el ejercicio. Bueno, eso sería simplemente el gráfico de la empresa. Anexamos el gráfico del mercado para darnos cuenta que la empresa acepta el precio que determinó el mercado. Pero no sería necesario hacerlo. Simplemente el gráfico de la empresa y con eso ya nos conformamos. Si quisiéramos calcular los beneficios totales, bueno, ingreso total menos coste total. Es decir, precio por cantidad menos, reemplazamos las cantidades en coste total y bueno, así calcularíamos el beneficio. Lo dejamos simplemente anotado para guiarse luego si lo quieren calcular. Ingreso total igual a precio por cantidad menos la función de coste total. Para nuestro ejercicio, ingreso total sería igual. Ahí lo anotamos bien. Ahora sí, beneficio total. El ingreso total va a ser igual a un precio de 330 por una cantidad de 35 unidades. Y el coste total va a ser igual a 5 por las cantidades al cuadrado menos 15 por 35 más 50. Bueno, esa sería entonces la formulita para este ejercicio para calcular el beneficio total. Simplemente eso. Bueno, ahí lo habíamos calculado, no me había dado cuenta. 5.900, no me acordaba que estaba resuelto. Bueno, ya hemos marcado las ganancias, cuando nos damos cuenta que el ingreso total supera al coste total. Ahí hemos marcado también la curva de oferta, eso también hemos mencionado, y también hemos mencionado todo ese comentario de que a partir del coste variable medio mínimo en el corto plazo, bueno,
Le dejamos también un pequeño ejercicio relacionado respecto a todo lo que hemos comentado de la curva de oferta y el punto de cierre, que nos dice lo siguiente. En un mercado competitivo, una empresa que fabrica un determinado producto presenta la siguiente función de costos. Costos totales igual Q al cubo menos 20Q al cuadrado más 150Q. ¿Cuál es el precio mínimo dispuesto a aceptar por el productor para entrar al mercado? Bueno, no nos olvidemos, el precio mínimo que está dispuesto a aceptar el productor para ingresar al mercado, para ofrecer en el corto plazo, es aquel que logre cubrir o que sea igual al coste variable medio mínimo. No podemos marcar la opción B porque la opción B se corresponde a la maximización de beneficios. Y el ejercicio no nos está pidiendo eso. ¿Será 0,10? ¿Será 50? ¿O será 10? Vamos a plantear el gráfico para guiarnos. Vamos a tener la curva de coste marginal, la curva de coste medio, y por debajo del coste medio, el coste variable medio. Recordemos que el empresario competitivo ingresa al mercado u ofrece siempre y cuando el precio coincida con el coste variable medio mínimo. Es decir, ahí estamos marcando el mínimo del coste variable medio, es decir, ese precio, estamos marcando ahí con rojo, es el precio mínimo dispuesto a aceptar por el productor. Bueno, para encontrarlo es fácil, porque nosotros ya sabemos que para calcular la cantidad que se corresponde al coste variable medio mínimo, que ya vimos un ejercicio así en la unidad 4, hay que calcular el vértice. El vértice con el A y el B del coste variable medio. O también podemos hacer la derivada del coste variable medio y esa derivada igualarla a cero. Sea por el vértice o por la otra forma, vamos a llegar exactamente a lo mismo. En este caso se observa que toda la función de coste total es una función variable, o sea, no hay coste fijo, por lo tanto, nos va a quedar el coste variable medio, simplificamos esa función en Q, y nos va a quedar Q al cuadrado, simplificamos Q al cubo, menos 20Q, simplificamos 20Q al cuadrado, más 150, simplificamos 150Q. Entonces, la parte cuadrática es A, la parte lineal es B, la parte constante es C. El vértice va a ser igual a menos B dividido en 2 por A, que para este caso va a ser igual a menos 50 dividido en 2 por 1. Es decir, 20 dividido en 2 es igual a 10. 10 es la cantidad que minimiza el coste variable medio. Nos falta agregar un paso más. Esa cantidad igual a 10, no confundirse ahí con la opción D, guarda. Todavía nos falta un paso adicional. Nos falta reemplazar la cantidad en la función de coste variable medio. Es decir, vamos a reemplazar esto acá. Bueno, lo calculamos rápidamente y nos va a quedar 10 al cuadrado igual a 100 menos 20 por 10 menos 100 más 150, 50. Entonces, 50 es el precio que se corresponde al coste variable medio mínimo. La opción correcta entonces es la opción C. Bueno, simplemente es hacer algo que ya sabemos.
nosotros ya hemos calculado cuál es la cantidad que minimiza al coste variable medio. Solo que ahora agregamos un pasito más para saber cuánto es el valor del coste variable medio mínimo que se corresponde al precio mínimo dispuesto a aceptar por el empresario competitivo. Bueno, tenemos ahí la solución y algunas aclaraciones más que ya hemos mencionado. Y bueno, opción C, un precio de 50. Vamos cerrando la clase con estos dos últimos gráficos. Empresa competitiva con beneficios nulos, nos damos cuenta porque el precio coincide con el coste medio mínimo. ¿Sí? Hacemos ahí la aclaración. En competencia perfecta, cuando el beneficio es nulo, es decir, el precio iguala al coste medio y por tanto el ingreso total es igual al costo total, por lo que su diferencia es cero. En el gráfico, el coste medio mínimo debe coincidir con el precio. La razón de ello es que el coste medio mínimo iguala al coste marginal. Y para que la empresa maximice beneficios, el precio debe igualar al coste marginal. Por ello, cuando el beneficio es nulo, la empresa también maximiza beneficios. Acá vamos sacando una pequeña conclusión. Por esas cuestiones caprichosas que tiene la microeconomía, maximizar beneficios no implica necesariamente que se tenga ganancias. Una empresa puede tener ganancias, puede tener beneficios nulos, puede tener pérdidas y estar maximizando beneficios en las tres situaciones. ¿Sí? Bueno, son cuestiones que tiene la microeconomía que por ahí nos hace confundir. Pero la maximización de beneficios puede tener lugar inclusive con pérdidas o beneficios nulos. Entonces, cuando el beneficio es nulo, vemos que la empresa también maximiza beneficios, ya que el precio coincide con el coste marginal, pero a su vez coincide con el coste medio mínimo. Por ello, el beneficio total es igual a cero. Y acá viene otra aclaración que la vamos a volver a retomar en la semana próxima. Cuando decimos que los beneficios son nulos, no quiere decir que ingresa 0 pesos a la empresa. Tener un beneficio nulo es tener un rendimiento normal. Es decir, a lo mejor el empresario pretende ganar 100 millones de pesos, pero en lugar de ganar 100 millones, gana 10 millones. Gana poco, no lo que él espera, pero al menos está ganando. ¿Sí? Eso es tener un beneficio nulo. Solamente que acá, en microeconomía, a los fines didácticos, decimos que ingreso total igual a coste total. Bueno, observamos ahí en el gráfico de que la empresa cobra un precio que coincide con el coste medio mínimo, pero a su vez está maximizando beneficios. Por lo tanto, acá le vamos a llamar punto A, el área comprendida entre P, A, Q suprasterisco y 0 representa el ingreso total, pero a su vez representa el coste total. O sea, la misma área que es el ingreso total es el coste total, por lo tanto, si son iguales, el beneficio es nulo, igual a 0. Y por último, cuando hay pérdidas, bueno, cuando hay pérdidas nos damos cuenta porque el precio cobrado está por debajo del coste medio que se corresponde al nivel maximizador de beneficios. En este caso, vamos a seguir trabajando con el supuesto de que el precio determinado por el mercado es de 50, pero vemos que el coste variable, el coste medio, perdón,
el coste medio es igual a 60. Es decir, los costes superan al precio cobrado. Por lo tanto, claramente la empresa va a tener pérdidas. Va a tener una pérdida de 10 pesos por cada unidad que vende. Se observa que la empresa maximiza beneficios en el punto B, ya que en el punto B el precio coincide con el coste marginal, lo anotamos ahí, maximización de beneficios, precio coincide con el coste marginal, pero vemos que el coste medio que se corresponde a ese nivel maximizador, que es el punto A, se sitúa por arriba del precio cobrado, o sea que claramente la empresa va a tener pérdidas. El ingreso total es el área comprendida entre P, V, Q supra asterisco y 0. Todo eso que estamos pintando ahí de color azul es el ingreso total, pero el coste total va a ser superior. El coste total va a ser el área comprendida entre C, A, Q supra asterisco y 0. Se observa que el coste total, ese rectángulo vertical, es superior al ingreso total. Por lo tanto, el área comprendida entre C, A, B y P, todo eso que estamos pintando de bordo, son las pérdidas que tiene la empresa. Ahora vemos lo siguiente. Si el empresario tiene pérdidas, ¿por qué sigue ofreciendo? Es una pregunta que puede surgir. ¿Será medio sonso el empresario que trabaja con pérdidas? Recordemos que estamos en el corto plazo. Y en el corto plazo vemos que el precio de 50 está por arriba del coste variable medio mínimo. O sea que, a pesar de que tiene pérdidas, no está tan mal. Por lo menos está por arriba del punto de cierre. Nos queda la explicación ahí en el próximo cuadrito. Y bueno, cerramos con esto. Variaciones en la oferta de la empresa competitiva. Recordemos que la curva de oferta es el coste marginal. Por lo tanto, si hay cambios en los costos, se desplaza el coste marginal y por tanto se desplaza la oferta. Eso es lo que nosotros ya sabemos de ECO 1. Cuando nosotros vimos en Economía 1 los determinantes de la oferta, hacemos ahí rápidamente el repaso, decimos que la cantidad ofrecida está en función del precio del propio bien, de los costos de producción, de la habilidad empresarial, de la tecnología con la que se cuenta, de los recursos naturales, del clima, de las expectativas. Bueno, en Economía 1 decimos que el precio y la cantidad son variables endógenas y cambios en ella provocan movimientos a lo largo de la curva de oferta. Mientras que cambios en las variables exógenas provocan desplazamientos. Entonces, cambios en los determinantes exógenos provocan desplazamientos. Por ello, si se modifican los costes, se modifica el coste marginal. Y por tanto, se desplaza la curva de oferta. Bueno, en realidad algo que ya sabemos de ECO 1, solamente que ahora lo aplicamos también acá. Vamos a estar retomando esta explicación cuando pasemos al largo plazo, porque lógicamente en el largo plazo, al modificarse capital y trabajo, se modifica la estructura de costes. Así que hasta acá la clase de hoy.